El deseo de su hermano en esta mañana es que la paz del Señor sea con ustedes. My desire in this morning is may the peace of the Lord be within your hearts. Grande ha sido nuestro Dios para con todos nosotros, que nos ha permitido, hermanos, estar reunidos en este lugar. Great has been the Lord that has allowed us to be together in this morning. El día de hoy vamos a hablar una vez más acerca de esa creencia que tiene la gente de que debemos de guardar el sábado. Today we're going to speak again about that idea that some people has that we must keep the Sabbath. Es una creencia que ellos piensan está fundamentada en la Biblia. It is an idea that they think that is with the foundation on the Bible. Pero vamos a ver el día de hoy un argumento de los que usan. We're going to see today one of the arguments that they are using, que ellos son los que usan este argumento, y vamos a demostrar que no tiene valor. And we're going to demonstrate that is without a value. Vamos a abrir las escrituras. Let's open the scripture en Lucas 4, 15 y 16. Luke 4, 15 and 16. Lucas 4, 15 y 16. Luke 4, 15 and 16. Vamos a leer el 16 primero. We're going to read the 16 first. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. He went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue, as was his custom, and he stood up and read. Siéntense en el nombre del Señor. Tomen asiento, take a seat in the name of the Lord Jesus Christ. Fíjense, hermanos, que así como ellos lo quieren ver, parece que era la costumbre de Cristo ir los sábados a la sinagoga. As they tried to make us believe, it was the custom of the Lord Jesus Christ to go on Sabbaths. Y así es como ellos lo proclaman, y a la gente la confunden. They proclaim like that, and they confuse the people, diciendo, mira, Jesucristo, el Señor, tenía por costumbre ir los sábados a la sinagoga. He had the habit of going Sabbaths to the synagogue. Primeramente debemos de entender que el Señor Jesucristo era judío. First of all, we need to understand that Lord Jesus Christ was a Jew. Fue a Nazaret, en la ciudad donde él se había criado. He went in Nazareth, in the city that he was brought up. Ahí había crecido bajo la ley, under the law. Él hacía los reglamentos toda su vida de Moisés. He was doing the rules of Moses. Así creció y así iba él a la sinagoga. He grew and he was going to the synagogue. Pero en esta ocasión no iba a lo que ellos proclaman, a guardar el sábado. In this time, he was not going as they proclaim to keep the Sabbath. Él iba a hablarles. He was going over there to speak to them. Y digo to them, y digo a ellos, porque así es como dice el verso 15. That is the way that the verse 15 says. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. And he taught in the synagogues of them, it says in Spanish, and everybody praised him. Estamos viendo que él ya no iba a guardar las leyes del sábado. He was not going to keep the laws of the Sabbath, en donde era un levita y un sacerdote los que atendían. Where was a Levite
and a priest, the one who attend, sino él, que era de la tribu de Judá, está enseñando. He, that was from the tribe of Judah, que no podía tomar participación en ese aspecto, he could not be partaker in that kind por ser un judío y no un levita, because he was a Jew and not a Levite, de enseñar, sino sentarse a escuchar. He's supposed to be seated to learn, pero el Señor lo había mandado a ellos hablarles. The Lord had sent him to them to speak to them. Ahora, ¿por qué yo cuando he ido con los sabáticos voy en sábado? Why, when I want to speak to the Seventh-day Adventists or other churches that keep the Sabbath, I go on the Sabbath? A los adventistas o a los que guardan el sábado, cuando me han invitado, yo he ido en sábado. ¿Por qué voy en sábado? Porque ese es el único día que ellos se reúnen. That's the only day that they get together. Entonces, si quiero hablarles, pues yo tengo que acostumbrar. La costumbre del hermano Carlos es ir a la iglesia adventista en sábado. The custom of Brother Carlos is to go to the Adventist church on Sabbath. Claro, porque ese día es cuando los agarro ahí a todos para hablar. That's the day that I can find all of them to speak. Pero ahora, ¿alguien podrá negar que al día siguiente Cristo siguió hablando? Can anybody deny that the next day Christ was speaking also? ¿O nada más hablaba los sábados? He only speak on Sabbath. Y aclaro, no estaba guardando el sábado. And I'm telling you, he was not keeping the Sabbath. Él estaba utilizando ese día para hablar. He was using that day to speak. Y no solo en ese día enseñaba. And not only in that day, he was teaching. Esto es importante, hermanos. Él acostumbraba a ir a guardar el sábado, they said. He used to go in Sabbath to keep the Sabbath. Y eso no es verdadero. And this is not the truth. Dice el siguiente verso que vamos a ver. Es un breve estudio a las 5 de la mañana. Dice brief study at 5 a.m. Pero hay suficiente tiempo para hablar. There is enough time to speak. Juan 5:18. John 5:18. Amén. Porque no solo bueno, en su confusión de los que oían, veían ellos dos defectos en Cristo. They were seeing two defects in Christ. These people, tan grandes que merecía la muerte, fíjate. So big, these defects, that they think he deserved death. Merece morir. Ya procuraban matarlo porque quebrantaba el sábado. ¿Qué hacía? He'd break the Sabbath. O sea, que sus visitas en sábado no eran de acuerdo a como ellos querían que fuera. His visits on Sabbath were not according what they wanted. Él iba a predicarles. He was going to them to preach unto them. Él no iba porque iba a guardar el sábado como debería de ser en la ley. He was not keeping the Sabbath according what says the law. Y esto los hizo que desearan matarlo. This making them the desire to kill him. Lo segundo, y allí vemos cómo hasta el día de hoy se confunden. The second is the error that up to this day, y que en estos días en Puerto Rico voy a hablar de este estudio. En Puerto Rico, I'm going to speak about this study, y quedará también en el internet, de que ellos por decir que es hijo de Dios, creen que es otro Dios.
that they, because he says that he was the Son of God, they believed that he was telling that he was God. Él no estaba diciendo que era Dios. He was not saying to them that he was God. Estaba diciendo, soy hijo de Dios. I'm a children of God. Y eso no pudieron ellos comprenderlo. Pero bueno, ¿a qué se referían cuando decían que quebrantaba el sábado? To what they were referring in that verse, saying that he was breaking the Sabbath. No, pero ¿en qué? Miren, esa razón que se provocó para eso fue que él sanó a un paralítico en día sábado. He healed a paralytic on the Sabbath day. Algo que ahorita los adventistas y los otros dicen, es que no está mal hacer el bien el sábado. Right now, the Adventists and all of them say it's not wrong to do any good on Sabbath. Lo que no deben de hacer es trabajar. What they should not do is to work. Pues Jesucristo no solo trabajó, le ordenó a un hombre que trabajara. He ordered a man to work. Estaba aquel paralítico, tenía muchos años paralítico. That man that was paralytic and had many years as that on a bed. Y el Señor lo sana y le dice, espérate al mañana para que agarres tus cosas y te las lleves. Wait until tomorrow that you take your things and go. No, he didn't say wait until tomorrow. Toma tu lecho, cárgalo y llévatelo. Take your bed. And you can imagine how many things. Ya te imaginas cuántas cosas tenía acumuladas en esos años. Allí, agarra tu lecho, agarra tus cosas y te vas. Y allá va él cargando en sábado, cargando sus cosas. And there goes him in a Sabbath day, carrying things. Algo que la ley prohibía. Something that the law of the Sabbath was not permitting to do. Entonces el problema no fue nada más que lo sanó en sábado. The problem is not only that he healed him on a Sabbath day. El problema es que le ordenó que cargara sus cosas en sábado. Y se supone que en el sábado no deberían de cargar. And they suppose that on Sabbath they should not carry things. Y Cristo dio esa orden. And Christ gave that order. Toma tu lecho y anda. On a Sabbath day. Toma tu lecho y anda. Take your bed and walk. And that was on a Sabbath day. Entonces de allí es donde aquellos hombres procuraban matarlo. Porque aquel hombre, en lugar de ser agradecido, lo denunció. That man, instead of being grateful that now he was able to walk, he accused him. Le preguntaron, ¿quién es ese hombre? Pues yo no sé, pero cuando lo vio, I don't know, but when he saw him, they asked him, who is this man? He went to them and says, that's the one who killed me. Ese es el hombre que me ordenó cargar mi lecho. That's the man who ordered to me to carry my bed on a Sabbath day. Y desde entonces procuraban matarle porque quebrantaba el sábado. They were trying to kill him because he was breaking the Sabbath. ¿Está claro? Entonces, Jesucristo tenía la costumbre de ir a la sinagoga para cumplir con las leyes del sábado. Christ was going to the synagogue on Sabbath to fulfill the laws of the Sabbath, o para hablarles del evangelio verdadero, or to speak of the true gospel. Entonces encontramos que el Señor Jesucristo sí tenía la costumbre de ir los sábados al templo. He had the custom of going to the temple on the Sabbath. Primero, porque él nació judío. First, because he born as a Jew. Y segundo, porque ya cuando empezó a predicar, iba a hablarles de la doctrina verdadera. After he grew up, he was going on the Sabbath to speak to them. Ahí los encontraba todos ellos juntos. He will found them together in that day. Entonces, Cristo, a los ojos de ellos, ¿era un guardador del sábado o quebrantaba el sábado? In their eyes,
he was not keeping the Sabbath but breaking it. Y volvemos a aclarar, no era el problema la sanidad. It was not the problem that healing, porque en ese día el problema más grave no fue que lo sanó. The bigger problem was not that he healed him on a Sabbath, sino que le ordenó que cargara su lecho. He ordered him to carry his bed. Y eso era claro, un quebrantamiento de la ley. No harás obra alguna, ni tú ni tu siervo. You are not going to do any kind of work, you or your servant. Y él estaba haciendo, ¿por qué no te esperaste hasta el día siguiente? Why don't you stay another day there? Es que el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. The one who healed me told me, take your bed and walk. Entonces, en esto nosotros vemos un Jesucristo que aunque iba a las sinagogas, no guardaba el sábado. Even that Jesus Christ was going to the synagogue, he was not keeping the Sabbath. Lucas 22, 52 y 53. Luke 22, verse 52 and 53. Amen. Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo? No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Fíjate que ellos van hasta aquel lugar donde él estaba orando. They go all the way to that place where he was praying. And Jesus asked them, he says to them, I am leading a rebellion that you have come with swords and clubs. Que yo estoy haciendo una rebelión, o soy un ladrón, o que am I thief, am I a rebellious man, or why you are coming to me with con antorchas, venían con espadas, with torches, with swords and with things. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, I was every day in the temple. ¿Cada cuándo iba él al templo? He was going every day to the temple. De acuerdo a lo que nos dice en Lucas 22, 52, 53. 53 it says that he was every day in the temple. Y ahí no lo aprendieron, porque tenían miedo a la gente. And over there they didn't catch him because they were afraid of the people. Fueron hasta lo escondido, hasta allá donde él estaba orando. They went to the hiding place where he was praying to get him. Pero aquí lo que estamos viendo es que él cada día estaba enseñando en el templo. Every day he was teaching. Porque él iba al templo a enseñar. He was going to the temple to teach. Entre otras partes, porque iba por las calles enseñando. He was going by the streets teaching. Él iba a las casas enseñando. He was going to the houses teaching. Un día en una casa les taparon el techo para meter un paralítico. Ahí estaba enseñando. One day in a home, they were opening a roof and bringing down a paralytic because he was teaching. Él estaba enseñando en la orilla del mar. He was teaching at the side of the ocean. Él estaba enseñando en el sermón del monte. He was teaching in the sermon of the mountain. Él estuvo enseñando en todo lugar. He was teaching every place. No era que él enseñaba cada sábado, como dice la iglesia adventista. It was not that he was teaching every Sabbath day as the Adventist church want to teach every Sabbath day, o como quieren hacerlo, guardar una ley que no nos corresponde, o as they want to do, to keep a law that is not for us. Cristo nos libertó de eso. Christ delivered us from that. A los judíos de cumplirla. To the Jews to fulfill that. He freed them. Y a nosotros que la ley nos condenaba, and to us that the law was condemning us,
nos hizo libres de esa ley. He made us free of that law. Porque esa ley no era para nosotros. That law was not for us. Esa ley era únicamente para el pueblo de Israel. That law was only for the people of Israel. A nosotros esa ley nos estorbaba para llegar con Cristo. For us, that law was stopping us to get closer to God. Pero el Señor nos redimió aún de la maldición de la ley. But Christ delivered us even of the curse of the law. Porque éramos malditos por causa de la ley. We were accursed by the law. Pero el Señor nos libertó. But the Lord freed us. Entonces venimos encontrando que el Señor acostumbraba a ir a la sinagoga. We see that the Lord accustomed to go to the synagogue, pero que su razón no era para guardar el sábado. But his reason was not to keep the Sabbath. Era para enseñar a los que se reunían en ese día. It was to teach the ones who get together in that day. Que el Señor fue acusado de quebrar el sábado. That the Lord was accused of breaking the Sabbath porque le ordenó a un paralítico que cargara su lecho y caminara. He ordered a man who could not walk to take his bed and walk, and that was on a Sabbath day. Y esto sucedió en un día de sábado. Entonces esto a los hombres religiosos les molestó mucho. To the religious men of that time, they were very upset with him porque había podido haber dicho en otro día que cargara su lecho. He could say in another day, but why breaking the law? Porque el Señor nos venía a libertar de esa ley. The Lord was making us free of that law. Tercero, encontramos que cuando lo fueron a prender, we find out that when they went to put him in prison, arrest him, hermanos, él les reclama y les dice, todos los días estaba yo en el templo. Every day I was in the temple. Todos los días estaba, ¿qué? En el templo. Y no me aprendisteis, and you didn't arrest me. ¿Qué hacía en el templo todos los días? Estaba enseñando. He was teaching. Allí iba él a enseñar porque ahí llegaba la gente. Y era diario. No solamente en los días de la fiesta de la Pascua. Not only in the days of the Passover. Hermanos, en Hechos de los Apóstoles nos dice que los apóstoles iban al templo todos los días. The apostles were going daily to the temple and teaching in the temple. Y enseñaban en el templo todos los días, no nada más en la fiesta. Not only in festivities, but all the time. Hechos 17, verso 1 y 2. Acts 17, verse 1 and 2. Acts 17, verse 1 and 2. Dios le pague. We find also that the Apostle Paul, hallamos también que el apóstol Pablo acostumbraba a ir en los sábados. Ya ven que sí. Apostle Paul also accustomed to go on a Sabbath, pero para discutir con ellos, but to contend and reason with them. Y aclara una vez más a una sinagoga de los judíos. They went to a synagogue of the Jews. No era una casa de oración cristiana. It was not a house of prayer that was Christian, como quisieran nombrarse las iglesias del sábado, as the churches of the Sabbath want to name it. Esta semana, en los viajes que dimos, encontramos una que decía Iglesia del Séptimo Día Bautista, Church of the Seventh Day Baptist, porque ellos fueron los que empezaron esto. The Baptists were the ones who started, antes de los adventistas, en 1600, en el 1600 y tanto, los bautistas dijeron, oye, pues hay que guardar el sábado. The Baptist says, we should keep the Sabbath. Y empezaron con su
demencia. No voy a decir lo que era, pero demencia. They start with their lack of thinking y empezaron a decir, tenemos que guardar el sábado, we need to keep the Sabbath. Y empezaron en esa época. Todavía por ahí queda alguna que otra iglesia bautista del sábado. They still Baptists of the Sabbath. Esto creo que fue por Huntsville, por ahí, by Huntsville o by Birmingham. Encontramos una iglesia en este viaje when we were going in this trip, and it was a church, Seventh-day Baptist. No Seventh-day Adventist, no Seventh-day Baptist, no iglesia del séptimo día adventista, no iglesia del séptimo día bautista. Bueno, estamos encontrando que el apóstol Pablo acostumbraba ir también a la sinagoga. Ya dijimos, ¿por qué? Pues porque era el día que los podía hallar. Why? A ver, hermanos, ¿por qué? It was the day that he could find them. Y él lo que quería era hablarles a ellos. He wanted to speak the truth of the gospel to them. Pero el apóstol Pablo nada más hablaba y predicaba en sábado. Apostle Paul was speaking and preaching only in Sabbath. Entonces, cuando toman a una persona que no conoce las escrituras, estas gentes los confunden. When they take people that do not know the Bible, these people confound them. They make them confused. Miren, ustedes deben de guardar el sábado porque el apóstol Pablo iba cada sábado. You have to keep the Sabbath because the apostle Paul was going every Sabbath. Bueno, pero ¿por qué? Why was going on a Sabbath? ¿Por qué iba en un sábado? Para hablarles, y aún en español dice discutir con ellos. Even in Spanish don't use the word reasoning, it is discussing with them. Ahí estaba hablando con ellos al grado de que no estuvieron contentos y lo corrieron. To such a way that they were not happy and they cast him out. Aún llegaron a ¿qué? A correrlo. Pero el mismo apóstol Pablo, but the same apostle Paul, en Hechos 17, ya no el verso 11, ahora vamos a ver el verso 16 y 17. Acts 17, verse 16 and 17. Gloria al Señor. Amén. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los judíos. Ahí encontramos que él tenía dos trabajos. We find that he has two different kind of works. Él estaba esperando en Atenas. He was waiting in Atenas for the rest of the brothers to arrive, para los otros hermanos que llegaran, y su corazón se enardecía al ver la idolatría, and his heart was burning to see the idolatry. Entonces él discutía en la sinagoga con los judíos. ¿En qué día discutía con los judíos? El sábado. A ver, ¿qué día discutía con los judíos? Sabbath he was discussing with the Jews. Pero luego le seguía en la plaza cada día con los que concurrían. And then he was going to the plaza to speak to everybody who was getting over there in the marketplace, day by day, with those who happened to be there. Entonces, hablaba los sábados en la sinagoga. Saturdays he was speaking in the synagogue. ¿Qué hacía? Hablaba los sábados en la sinagoga. He was speaking the Sabbaths on the synagogue, porque era el día que se reunían los judíos. Pero luego en la marqueta, en la plaza, in the marketplace, he speak with everybody. ¿Cada cuándo? Todos los días. Se derrumba el pensamiento, the thought comes down, que dice que la reunión del cristiano debe de ser en sábado. That the reunion of the Christian must go on a Sabbath. Para el que no conoce, pues le pueden decir lo que ellos quieren. To the one who do not know, they can say to them whatever they like. Pero para nosotros, cada día hay que servir a Dios. For us it's not Sunday, it's every day
we must serve the Lord. En Hechos 19, verso 9, Acts 19, verse 9. Separó a los discípulos. Dios le pague. But some of them became obstinate. They refused to believe and publicly maligned the way. So Paul left them, and he took the disciples with him and had discussions daily in the lecture hall of Tyrannus. This went on for 2 years, so that all the Jews and Greeks who lived in the province of Asia heard the word of the Lord. Todos, judíos y griegos, todos escucharon la palabra de Dios, porque les hablaba cada sábado, because he was speaking to them every Sabbath. No, hermanos, él hablaba a unos y a otros. Es más, los judíos se endurecieron, entonces él ya no fue los sábados. The Jews get hardened, and then he didn't go anymore the Sabbath. Tomó a los discípulos, he took the disciples, los que sí habían creído, those who had believed, y se los llevó en un lugar que tenía un hombre llamado Tirano, in a school that the man, his name was Tyrannus, and he accepted the apostle speech there. Y él permitió que el apóstol hablara en esa escuela, en ese hall, en ese lugar. Él tenía un salón, he had like a room, large room, y allí enseñaba Tirano, pues dejó que el apóstol fuera el que enseñara. He left the place for the apostle to teach. ¿Y cada cuándo enseñaba el apóstol ahí? Every day. Todos los días he was there. He was in that place every day. Entonces, en resumen, Jesucristo sí iba a la sinagoga los sábados. En resumen, Jesus was going to the synagogue on Sabbath. ¿Para qué? To teach. He was going to teach. No era para guardar el sábado. Lo acusaron de quebrantar el ¿qué? They accused him to break the Sabbath. Él porque ordenó que cargaran aquel lecho. He ordered them to carry that bed on a Sabbath day. Lo fueron a capturar a Cristo allá en la noche. They went to capture Christ on the night in Gethsemane. Allá en Getsemaní, Getsemaní, dicen unos, allí en ese lugar lo fueron a agarrar y él les reclamó y les dijo, todos los días estaba en el templo. Every day I was in the temple. Why you are coming to look for me? ¿Qué hacía en el templo todos los días? He was teaching every day in the temple. Si vamos al apóstol Pablo, que acostumbraba a ir los sábados, era a discutir. He was going on the Sabbath to discuss with them. Para hablar con los judíos, él iba. Pero al salir del sábado de la sinagoga, after he came out from the synagogue, se iba al mercado. He was going to the plaza to speak to everybody, to the marketplace. Y ahí diariamente le hablaba a todos. Every day he was speaking to all. Entonces estamos encontrando esto. Y dice que nada más en ese lugar estuvo 2 años. Y que todos en esa provincia oyeron. Everybody in that area, they listened to him. ¿Tú crees que si cada sábado allá dentro de la sinagoga hablara, iban a poder oír todos? Do you think that every Sabbath they were going to be able to listen? Hermanos, proclamemos que todos los días son del Señor. Let's proclaim. Every day belongs to the Lord. Todos los días debemos de hablarle a las almas. Every day. We need to speak to the people. Que hay salvación en la tierra. That there is salvation on the earth. Que hay un varón de Dios en la tierra. That there is a man of God on the earth. Que nos ha enseñado
la verdad del Evangelio de Jesucristo, that had taught us with the truth of the gospel of Jesus Christ. La ley no es para nosotros. The law is not for us. Es la gracia de Jesucristo. Is the grace of Jesus Christ. Y las reglas que tenemos que guardar no son de la ley del Moisés. They are not the rules in the law of Moses or the law of Ten Commandments o las leyes de los 10 mandamientos. Las leyes que tenemos que guardar son las del Evangelio de Jesucristo. We need to keep the laws of the gospel of Jesus Christ. Que esto sea para la honra y la gloria del Señor. Ya nuestro hermano Héctor despedirá en el nombre de Jesucristo. Ya lo demás no va a salir en la grabación. Quiero decirles, Dios les pague por venir.